Muy buenos días, tardes y noches. Bienvenidos a nuestro podcast sobre el periodismo colombiano y su relación con los derechos humanos en el cubrimiento de las cárceles de Nayib Bukele en El Salvador. En este episodio exploraremos cómo el periodismo colombiano ha abordado la cobertura de las cárceles de El Salvador, especialmente bajo la administración del presidente Nayib Bukele, analizando cómo los periodistas colombianos han informado sobre las condiciones en las cárceles y el cubrimiento que se le ha hecho frente al tema. También discutiremos el papel del periodismo en la protección de los derechos humanos, cómo los periodistas pueden enfrentar desafíos y riesgos para informar sobre estos temas. Primero que todo, hay que dar un poco de contexto y ponernos en la piel de lo que está pasando en El Salvador. El Salvador ha sido uno de los países con más inseguridad, violencia y pobreza en Latinoamérica por muchos años. Según estudios, y cito los datos, en 2015 la nación centroamericana alcanzó su piso de criminalidad en términos de homicidios internacionales con más de 100 por cada 100.000 habitantes, lo que superaba ampliamente las cifras del resto de países de la región. Y actualmente ha cambiado de manera muy importante, ya que el país salvadoreño ya no es el país con más homicidios y, como proclama su joven presidente, es el más seguro actualmente de América Latina. En 2022, el 7.8 de homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que aún significa un gran porcentaje de casos, y cabe aclarar que la seguridad de un país se debe medir de manera más amplia, no solamente por el número de homicidios que ocurren. Hasta el anterior año aún seguía siendo el total de los países con mayor criminalidad, pero actualmente el país goza ya 3 meses del 2023 donde se ha registrado un bajo índice de homicidios, y de continuar así se podría catalogar el país como uno de los más seguros de Latinoamérica. Pero bueno, ¿a qué se debe esto? ¿Quién es este nuevo presidente que ha sido la clave de lo que está pasando en El Salvador? Bueno, la llegada del nuevo presidente llamado Nayib Bukele, de 41 años, un joven empresario millennial que rompía con el bipartidismo presentado en la época y prometía un giro en la gestión de un país azotado por la violencia y la pobreza. El presidente asumió el poder el 9 de junio del año 2019 y consigo trajo nuevas estrategias para reducir esos índices de violencia. Una de esas medidas fue la situación que se tuvo en la pandemia y cómo Nayib Bukele gestionó las medidas de seguridad contra el COVID-19, donde unos dicen que se hizo de mala manera porque se hacían detenciones arbitrarias y se les trataba de manera inhumana a los centros de contención a aquellas personas que no acataron las normas impuestas. Eso ha llevado a muchas polémicas, muchos debates por parte de organismos internacionales y derechos humanos. Aquí también estamos para hablar de un caso un poco más reciente que tiene que ver con los derechos humanos, pero analizando desde la perspectiva del periodismo colombiano, y es el tema que queremos tomar en cuenta hoy. Es uno ligado a las decisiones que ha llevado a discutir. Es una de las promesas que el mandatario, cuando llegó al poder, proclamó desde el 2019 que acabaría con el crimen organizado. Nayib Bukele proclama en 2019 que se acabará el crimen organizado, principalmente la pandilla de los Maras. Los Maras son unas organizaciones criminales que llevan varios años en acción, aterrorizando a la población salvadoreña, claro, y una de las estrategias se evidencia actualmente en la construcción de una megacárcel para miles de pandilleros arrestados en los últimos años, miembros o no miembros de la pandilla de las Maras, con la capacidad para 40.000 reclusos, bajo el nombre de Centro de Confinamiento de Terrorismo. Ya mirando específicamente cómo ha sido el proceso de cubrimiento de estos hechos noticiosos, de acuerdo al periodismo colombiano, he podido analizar lo siguiente. Y es que ha sido un acontecimiento que ha resonado en todo el mundo, se comenta con regularidad en los medios. Últimamente se pronunció el presidente de nuestro país, Gustavo Petro, frente a lo que está pasando, y mediante la plataforma de Twitter sostiene una conversación del presidente colombiano con el presidente de El Salvador.
Pero esto generó pues que se hablara en medios como W Radio y Semana. El pasado 2 de marzo del 2023 pues se transmitió en Semana el enfrentamiento de Petro y Bukele. Creo que lo más importante que veo es inmediatamente tras la discusión de ambos presidentes que se crea un afán de estos medios colombianos de atacar la figura pues, del presidente, de hacer como una oposición, en este caso, como pues si lo que pasara en otro país pues se usara de manera que influye un poco en la opinión pública colombiana, como algo manipulativo, como usar lo que está pasando pues en otro lugar para cambiar las ideas de lo que sucede pues en el gobierno de aquí. Pero creo que pues con la intervención del presidente Gustavo pues digamos que se dio pie a digamos que los medios hicieran este tipo de cosas, de este tipo de miradas de oposición frente a lo que está pasando y que muchos se reunieran a apoyar pues al presidente salvadoreño. Bueno, ya mirando una perspectiva más de un medio en concreto, ese mismo día, 2 de marzo de 2023, se transmite un debate, supuestamente un debate en Semana, el medio comunicativo Semana, de la revista Semana, a cargo de Vicky Dávila, este debate con el representante Alejandro Campo y la senadora María Fernanda Cabal. Estos dos participantes pues, son los dos polos opuestos del debate, que según mi juicio de debate pues, no tiene nada, la verdad, ya que pues, algo importante que de un debate es que se le dé voz a cada uno de manera respetuosa, cosa que pues ahí realmente no se ve presente. Una cosa clave que se vio pues en este debate es la voz a la oposición del gobierno actual colombiano como a su defensa. El debate radica en quién tiene la razón, si Bukele o Petro tiene la razón, algo que a mi manera de ver es muy poco profesional. No se reconoce ambas posturas, sino que chocan entre sí y se busca relucir una verdad que no es tan fácil analizar. Fuera de Bukele, si tiene razón o no, si Petro la tiene, creo que sería más provechoso para un medio periodístico mirar ambas perspectivas sin tener de primera la idea de quién tiene la razón. Pero creo que pues en un debate como este pues se saca a relucir una sola verdad. Entonces creo que desde lo periodístico esto se sale del objetivo y digamos que genera cierta propaganda que alimenta digamos el bipartidismo y las divisiones políticas, como que genera un poco la polémica. Como dice el señor representante Alejandro Campo pues en el debate, no se puede comparar lo que está pasando en Colombia y en El Salvador porque pues son dos contextos distintos y que no se da para hacer un debate serio, sino una alimentación de ideologías de derecha en Colombia, algo que no es verdadero periodismo. Esto mismo ocurrió también en el medio W Radio, donde también hubo un debate entre la senadora Cabal y Alirio Uribe, donde pues se ve de manera grosera, desde el odio y la oposición, algo que pues está pasando en otro país. Entonces, como dije anteriormente, el afán de recoger cosas que están pasando en otro país a través de los medios se cubre, pero realmente da una propaganda que alimenta pues, las ideologías de este país, de los intereses que hay aquí con el gobierno y hacer divisiones políticas en torno a esto. Mirándolo pues de una perspectiva de los derechos humanos periodísticos, creo que pues se violenta a demasiadas minorías. Realmente pues hay un ataque a una gran población pues que es la población que eligió al nuevo gobernante del país, que muchas veces una de la senadora Cabal pues, realza como gente que consume estupefacientes, gente que consume marihuana, que todos los que están de acuerdo con el nuevo presidente son vagos y consumidores de droga, cosa que realmente creo que en un debate no está para ese tipo de comentarios. Y
Creo que también hay que tener principalmente en cuenta a la periodista a cargo, Vicky Dávila, que no hace un trabajo de mediadora en el debate. Creo que siendo ella pues, la encargada del debate, deja que se alimente la falta de respeto en aquella reunión y al final resulta todo menos un producto periodístico. O sea, no se toma en serio, es prácticamente, como dije anteriormente, una propaganda. Teniendo en cuenta todo lo anterior mencionado, he traído aquí ciertas preguntas para los oyentes que tienen que ver con el panorama según la experiencia de los derechos humanos dentro del periodismo y las recomendaciones y análisis del proceso actual del cubrimiento de lo que está pasando en un país como El Salvador desde el ojo colombiano. Estas son las preguntas. Teniendo en cuenta que han habido medios que han profundizado en temas, como que han viajado, por ejemplo, hasta la cárcel de El Salvador para documentarla, digamos, ¿qué tanto puede entrometerse un país para cubrir un hecho noticioso de otro país? La segunda pregunta es, ¿crees que hay una necesidad por parte de los medios de usar hechos noticiosos internacionales para manipular e influir en la opinión pública? Y la tercera pregunta es, ¿cómo crees que debería hacerse un buen cubrimiento en Colombia frente a lo que pasa en El Salvador? En concreto sobre el trato que se les da a los reclusos en las cárceles. En conclusión, el debate generado pues a través de los sucesos que han pasado pues ha tenido un gran impacto pues en los medios de comunicación, pues, especialmente en este caso Colombia. Sin embargo, pues se observa un gran afán de algunos medios por manipular esa opinión pública, generando divisiones políticas, en lugar de ofrecer una cobertura objetiva y equilibrada, y pues que además se están violando algunos derechos humanos, entre lo que se habla de los derechos humanos dentro del periodismo. Al atacar minorías, faltar al respeto en los debates, sin que los moderadores cumplan ese papel de mediador. Así que es necesario, digamos, replantear el enfoque periodístico y considerar las distintas perspectivas de manera imparcial y pues profesional, evitando así pues la propagación de ideologías y trabajando por un periodismo más justo y respetuoso. Por tanto, es importante seguir reflexionando y analizando los procesos actuales de cubrimiento periodístico desde una perspectiva de derechos humanos para así garantizar un periodismo más responsable y ético. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.